Preámbulos, vamos a comenzar en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Malaquías. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a ir allí, antecitos de Mateo. Se encuentra Malaquías y vamos a buscar el capítulo 3, por favor. Malaquías, capítulo 3. Allí en el capítulo 3 vamos a leer el versículo 17. Malaquías, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra del Señor: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Esta palabra en mi Biblia tiene un título que es el remanente fiel. ¿Y qué tiene que ver esta palabra con el título y con Elías? Tiene mucho que ver. Hoy vamos a encontrar en la vida de un gran hombre de Dios llamado Elías, un profeta muy reconocido en el Antiguo Testamento, un profeta que Dios prometió enviar antes de la venida de Jesucristo, y un profeta que en el ministerio de Jesús hizo su aparición junto con Moisés en aquel monte donde Jesús se transfiguró delante de sus 3 discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, y apareció allí Elías con Moisés hablando con Jesús, este gran hombre de Dios que en el mensaje anterior leíamos en el libro de Santiago, que era un hombre igual a nosotros en todas las cosas. Un hombre con necesidades, con debilidades, con emociones, con miedos, con aflicciones. Hoy vamos a encontrar en la vida de él un secreto maravilloso, y es el Dios que busca tesoros escondidos en esta tierra. Y cuando hablo de tesoros escondidos, me refiero precisamente a vidas como la del profeta Elías, que hasta el día de hoy siguen apareciendo hombres y mujeres en diferentes países. No son tan famosos, no son tan reconocidos, pero son un tesoro especial para Dios. Y aquí nos está diciendo el profeta Malaquías, nos está diciendo de la propia boca de Dios esta expresión en la cual habla y dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y serán para mí especial tesoro. Bueno, sabemos que si hay algo que la gente cuida con mucha dedicación, son sus tesoros, son sus bienes más valiosos. Aquellas joyas, aquellos elementos que son muy costosos, son guardados en lugares muy especiales para evitar que se dañen, para evitar que los roben. Y eso es precisamente un tesoro. Y es a lo que Dios se está refiriendo, que seremos aquellos que venimos a Él con el corazón, que le creemos y que le buscamos sinceramente. Así es que vamos entonces a entrar en la palabra del Señor. Allí mismo en Malaquías, en el capítulo 4, Malaquías capítulo 4, del versículo 1 al 6, el profeta Malaquías nos habla de la venida del profeta Elías. Elías ya había vivido algunos cientos de años antes de que Dios hablara a través de Malaquías. Dios habló a través de Malaquías antes de la aparición de Jesucristo, 400 años antes de que Jesús apareciera, naciera en la tierra, naciera como hombre de María. Antes, 400 años antes, Dios usó a Malaquías y fue el último de los profetas que Dios utilizó en el Antiguo Testamento. Ya el profeta Elías había sido raptado por Dios en un torbellino de fuego cientos de años atrás. Pero así como se había ido Elías en ese torbellino, su ministerio no se había olvidado. Lo que él había hecho había quedado grabado en la memoria del pueblo. Más aún, su poder quedó aún allí, listo para ser derramado sobre futuras generaciones. El poder que Dios vertió sobre Elías. Y Malaquías, antes de
de que Jesús venga 400 años antes, dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, diga a nosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, ese es Jesús, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Dios está prometiendo la venida del Mesías, la venida de Jesucristo, para juzgar la maldad sobre la tierra. Y en su primera venida Jesucristo cumplió perfectamente ese ministerio para el cual Dios lo envió, a juzgar la maldad. Sabemos que Jesús juzgó a Satanás. Jesús le quitó, le arrancó la potestad que él tenía sobre la tierra, sobre los humanos. Él destituyó a los principados, a las potestades. Todos los ejércitos de maldad fueron aplastados, avasallados con poder por Jesucristo en la cruz. Luego, cuando resucita con poder, le quita todo dominio a la muerte y promete darle vida eterna a todos los que creamos en Él. Entonces Jesús ya cumplió esa primera fase, pero sabemos que Jesús regresará nuevamente. Y tanto en la primera venida de Jesús como en la segunda se hará presente el ministerio del profeta Elías. Y Elías fue un hombre tan especial para Dios que Dios lo quiso escoger para algo muy importante. Y es lo que encontramos aquí en el versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. En la preparación de la venida de Jesús, primero Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre nosotros, los que estemos para ese momento. Dios derramará su Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos usará de la misma manera que utilizó al profeta Elías, para denunciar el pecado del pueblo de Dios, para llamar al arrepentimiento a todas las naciones de la tierra, para que vengan a buscar al Dios vivo, para anunciar la venida de Jesucristo, el Salvador, aquel que viene con salvación, aquel sol de justicia que quiere resplandecer en las vidas que hoy están en tinieblas. Y con ese poder que fue utilizado Elías, con ese mismo poder fue utilizado Juan el Bautista, al cual el Señor Jesús, si ustedes lo buscan en Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 17, van a leer que Juan el Bautista fue aquel Elías prometido por Dios. No que Elías hubiera reencarnado en Juan el Bautista, sino que la unción, el poder del Espíritu Santo que había sobre el profeta Elías cuando enfrentó a una nación que se había pervertido, que había dejado a Dios, esa misma unción, esa misma autoridad, esa misma fuerza de poderse sostener en lo que Dios nos llamó a hacer, estuvo sobre Juan el Bautista, quien denunció el pecado del pueblo de Dios. Y esa misma unción, ese mismo poder va a estar sobre nosotros cuando Jesús regrese nuevamente. Y ya está hoy con nosotros, porque somos esa última generación que Dios ha escogido para llevar ese fuego de Elías, para llevar esa palabra de poder, para llevar avivamiento a las naciones, para traer libertad a los cautivos, para declarar la apertura de la cárcel a todos los que están presos espiritualmente, para vendar a los que están quebrantados de corazón.
Entonces Dios nos está dando a nosotros ese mismo fuego, ese mismo poder, esa misma intensidad que hubo sobre el profeta Elías, sobre Juan el Bautista, sobre los apóstoles de Jesús, y hasta el día de hoy seguirá ardiendo y creciendo esa llama, porque es Dios el que ha ordenado que suceda esto, antes de que venga el juicio de Dios sobre toda la tierra. Y es en lo que yo quisiera decirles. Claro que estamos atravesando tiempos muy difíciles, muy complejos, tiempos de desinformación, de caos, de mentira, de errores por todo lado. Por todo lado, las teorías de conspiración, todo lo que en los medios, en las redes sociales se mueve, que tiene a la gente alarmada, el sensacionalismo aún de la iglesia cristiana, la desviación de mucha iglesia cristiana. Todo eso, claro que ha afectado al pueblo de Dios. Pero Dios no se va a quedar con esa derrota. Nuestro Dios es un Dios de victorias. Y espero hablarles eso en el tercer mensaje. Nuestro Dios es un Dios de victorias. Y es un Dios que nos ha dado todos los recursos para que nosotros podamos vencer. Necesitamos creer que somos el especial tesoro de Dios. Necesitamos estar dispuestos a ser utilizados por Dios con poder. Y yo quiero que hoy usted se grabe esto en su corazón. Por favor, hágase útil para Dios. Hágase útil para Dios. Disponga su vida para que Dios, así como vio a Elías en medio de unos tiempos caóticos, Elías nació en unos tiempos terribles. A Elías le tocó nacer y ejercer su ministerio en unos tiempos horribles que ahorita vamos a estar explorando en la palabra de Dios. Asimismo nosotros hemos nacido en tiempos difíciles, pero ya Dios tiene predestinado para nosotros un camino, no solo de salvación para nosotros, para salvación para nuestras familias, salvación para nuestras congregaciones, salvación para nuestras ciudades, salvación para las naciones. El propósito y el deseo de Dios es la salvación. Dios vino a buscar las almas de los hombres que se habían perdido. Eso hizo Jesús dedicadamente hace 2000 años y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y muchas personas como usted y como yo tenemos testimonios de poder de donde Dios nos sacó y nos rescató. Por eso nosotros necesitamos entender y valorar lo que Dios ha visto de nosotros. Tal vez usted allí que me está escuchando, que apenas está empezando a caminar con Dios, trae de su pasado fracaso, trae de su pasado maldiciones que han estado en sus familias por tiempos, por generaciones. Tal vez usted trae grabado en su corazón heridas, resentimiento, dolor, menosprecio, rechazo, burla. Tal vez mucha gente le pisoteó a usted, pero eso no significa que sea el fin de su vida. Es a esa clase de personas que Dios quiere rescatar. Si usted hoy abre su corazón y reconoce su situación delante de Dios, Él va a ser el que le mire con amor y le rescate de donde usted está. Por eso usted necesita poner la mirada en Jesús y escuchar hoy atentamente lo que Él le quiere decir. Porque Dios le ama. Dios le ama con todo su ser. Y si usted ha caminado con el Señor por algunos años y le ha fallado, y si usted ha intentado y no ha podido, tampoco significa que sea su fin. Dios no se ha rendido con usted. Antes que venga el día fuerte y terrible de Jehová, antes de que venga la venganza del Dios nuestro sobre la maldad, ya no solo del reino espiritual, sino de los humanos que se aliaron con las tinieblas y le sirvieron a las tinieblas, antes que venga el fin de todo eso y Dios establezca para siempre su reino de poder y de justicia con nosotros, antes de eso, Dios va a procurar la salvación de millones y millones de personas, porque Dios ama al hombre. Dios ama el género humano porque Él lo creó. Un día lo hizo a su imagen y semejanza, y Dios ha derramado la sangre de su Hijo en la cruz para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Pero asimismo ha derramado su Espíritu Santo para darnos el poder
sobre el pecado. Y esa es una palabra que usted necesita hoy grabar en su corazón. Hágase útil para Dios. Créale. Dígale, Señor, yo te creo. No voy a mirar más hacia mi pasado. Voy a concentrarme en lo que tú me has dicho que vas a hacer y voy a caminar hacia adelante en eso. Y tú vas a ser mi meta y tú vas a ser mi objetivo, Señor. Usted le va a creer a Dios y usted va a arreglar su camino de aquí en adelante. Porque no importa la condición en que Dios lo encontró, Dios puede sacar de usted lo mejor, lo más excelente. Y Él lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Vamos a mirar este punto que es muy importante. El Antiguo Testamento termina en este versículo 6 con la palabra maldición. Maldición. Y es que Dios había prometido que aquellos que le siguieran por costumbre, que aquellos que hicieran las cosas simplemente para ser vistos de los hombres, quedarían atrapados en la maldición, en sus pecados, quedarían atrapados en una mentira, una red los atraparía y los hundiría en su propia maldad. Pero el Antiguo Testamento era la sombra de lo que vendría con Jesucristo. Y Jesucristo no vendría con maldición. Y si usted revisa en las últimas palabras del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis termina en bendición, termina en gracia, en gloria de Dios sobre nosotros. El Nuevo Testamento termina, las últimas palabras de Apocalipsis, con una iglesia diciéndole al Señor junto con el Espíritu Santo, que está muy fuerte en la iglesia, son uno solo, la iglesia y el Espíritu Santo, terminamos diciéndole, ven Señor Jesús, ven. Entonces usted no puede quedarse en lo antiguo de su vida, en la maldición. Usted no puede quedarse más en sus fracasos, en sus derrotas, en sus errores. Usted necesita levantarse, hacerse uno con el Espíritu de Dios y clamar y rogar esas últimas palabras de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. La gracia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios se quiere derramar sobre nosotros. Y es allí donde nosotros necesitamos hoy abrazar esas palabras y estar firmes buscando a nuestro Dios, que nada nos separe de Él, que nada nos pueda alejar de Él, porque Él lo ha dispuesto todo para que lo podamos lograr. Y no sé cuántos pueden decir allí en casa, amén. Ahora, ¿dónde aparece el profeta Elías? ¿Dónde aparece el profeta Elías? Vamos a entrar un poquito en estudio de la palabra. Vamos al primer libro de Reyes, al capítulo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Y vamos a hablar un poquito de historia para que usted me pueda entender por qué yo le digo que a Elías le tocó nacer en tiempos terribles, tiempos caóticos. Mire, en el primer libro de Reyes, capítulo 16, vamos a leer los versículos 29 al 33. Primero de Reyes 16, versículos 29 al 33. Dice la palabra del Señor. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Amén.
Elías llega en uno de los reinados más oscuros que tuvo la historia de los reyes de Israel. Sabemos que Israel ya se ha separado de Judá, el reino unificado que tuvo en toda la etapa de los jueces, el reino unificado que recibió Saúl, que recibió David y que recibió Salomón. Ese reino unificado se dividió. Fue precisamente en tiempos de el nieto de David, llamado Roboam, hijo de Salomón, que se dividió el reino. Y el pecado de Jeroboam, lo hemos escuchado antes, el pastor Antonio hizo un estudio muy bello sobre el pecado de Jeroboam. Consistió básicamente en que Jeroboam mandó construir 2 becerros de oro y dijo: este es Jehová, adórenlo. Él mismo ordenó sacerdotes y cogió el nombre de Dios para inventar toda una nueva religión. Pecado bastante terrible que lo vemos continuamente en los libros de los reyes siendo mencionado. Pero a ese pecado tan terrible, cada rey le fue agregando cosas peores, pero el peor de todos fue Acab. Ahora, es importante que usted comprenda de dónde provino Acab y qué fue eso tan terrible que él hizo. Acab era hijo del rey de Israel llamado Omri. El próximo domingo, si Dios me lo permite, estaré explicando en detalle todo esto para que podamos nosotros comprender cómo Dios nos da las victorias y cuándo tenemos que enfrentar diferentes situaciones. Pero hoy simplemente le quiero mencionar esto para que usted ya lo vaya dejando allí grabado. Acab, rey de Israel, nace de Omri. Pero Omri no nació siendo rey. O sea, el papá de Omri no era rey y le heredó el reino de Israel. No, Omri era el general del ejército de Israel. Y como general se levantó contra el rey Zimri. El rey Zimri está en su castillo muy apresurado porque la nación lo quiere derrocar. Viene el general del ejército de Israel llamado Omri, pone con todos sus caballos, rodea el castillo donde está el actual rey de Israel, y el rey de Israel llamado Zimri, al verse acorralado, le prende fuego a ese castillo y muere él quemado dentro del palacio. El pueblo inmediatamente coge a un general llamado Omri y lo ordena como rey de Israel. Una vez siendo rey de Israel, Omri edifica la capital del reino llamada Samaria. Él fue el que edificó a Samaria. Y Omri no solamente se dedica como general fuerte que era antes a organizar el ejército del país para que sea un ejército muy fuerte, sino que políticamente también él toma con astucia el control de la nación. Entonces se hace una nación política y militarmente muy fuerte. Sin embargo, la moral del país se vuelve pedazos. El pecado sobreabunda en Israel. Sobreabunda. Y Zimri no le presta atención a esto. Nace su hijo llamado Acab. Y nace en medio de esta situación militar, política estable de Israel, pero en medio de una perversión espantosa. El culto a Baal y Asera traía el adulterio, traía las orgías sexuales y traía el sacrificio de niños, de bebés. Y la nación estaba infestada de esto. Pero Acab no se queda con el pecado simplemente de su papá Omri, sino que Acab toma a una mujer, reina, hija de un rey de los sidonios, llamada Jezabel. El papá de esa mujer llamada Jezabel era Ed-Baal, que era el rey de los sidonios, pero antes de ser rey era sumo sacerdote de Baal.
esa combinación en Acab y en Jezabel de política, ejército y por este lado culto a Baal, consagración a la oscuridad, a las tinieblas, eso se combina y produce una generación de tinieblas en Israel. Es a esa generación a la que Elías tiene que venir a predicar. Es en medio de ese tiempo tan oscuro que Elías nace. Y por eso fue un hombre tan amado por Dios. Porque Dios le ordena a Elías. Dios le dice a Elías, vas a enfrentar todo este culto a Baal y a Asera. Vas a enfrentar esos dioses falsos con mi poder y vamos a demostrarle a este pueblo que yo soy el verdadero Dios. Entonces Elías se levanta con mucha valentía, con una autoridad tremenda, con un fuego y un poder de Dios impresionante. Toda la nación teme al profeta Elías. Toda la nación, incluyendo al rey. Y esto es algo maravilloso. Y Dios ve en Elías la fe. Dios ve en Elías la obediencia. Dios ve en Elías el valor y la decisión que tuvo a enfrentar toda una generación que estaba de mal en peor. Dios vio todo esto en Elías y a Dios le agradó, a Dios le gustó todo esto y por eso Dios estuvo con Elías. Y Dios le dio tareas muy importantes al profeta Elías para cumplir. Todas esas promesas y todo ese ministerio de Elías trascendería a través de los siglos hasta la venida de Jesucristo por primera y por segunda vez. Por eso Elías se constituye en un tesoro muy especial para Dios. Y allí yo quiero dejar un poquito el estudio histórico y hablarle a su corazón. Y que usted recapacite en qué tiempos estamos viviendo ustedes y yo. ¿En qué tiempos nos tocó nacer? Mire lo que tenemos que enfrentar. Países militarmente poderosísimos. Ejércitos en China creciendo con mucha fuerza, desafiando a los ejércitos de Estados Unidos, que han sido también reconocidos por su poder. Ejércitos rusos. Armamento nuclear creciendo. Desarrollo tecnológico de armas de destrucción masiva. Hemos tenido que enfrentar tiempos en política muy complejos, donde hay dos poderes sobre la tierra que quieren dominar. Por un lado tenemos el comunismo, por el otro lado tenemos la democracia. Comunismo en cabezas de Rusia, de China, democracia en cabeza de Estados Unidos. Y vemos esparciendo esa ideología a través de muchos países en este planeta. Comunismo, democracia, ambos sistemas corruptos, ambos sistemas frágiles, vulnerables, porque ningún sistema humano va a ser efectivo. Por eso tenemos que ver con nuestros ojos el reinado de Jesucristo por 1000 años aquí sobre la tierra, para aprender cómo es un reinado perfecto. Y ustedes y yo estamos invitados a ese reinado. ¿Cuántos pueden decir amén? Estamos invitados a ese reinado y vamos a estar allí presentes. Pero si analizamos todo lo que estamos viendo en este tiempo, en aumento va la perversión, en aumento el pecado, las generaciones cada vez más, una nueva generación es peor que la anterior en su perversión, en su irrespeto, en que ya no hay límites para esta generación. Y a usted y a mí nos tocó nacer en estos tiempos. Ahora usted se preguntará, ¿por qué yo estoy escuchando esta palabra el día de hoy? Vaya conmigo por favor a Juan, capítulo 4, y le voy a responder por qué hoy Dios le está hablando esta palabra a usted. Juan, capítulo 4. Y vamos a leer allí, en el versículo 23, algo maravilloso, que es un secreto de nuestro Dios, que hoy quiere compartir con nosotros, porque esto habla de su carácter, del carácter de Dios.
Esto habla del propósito de Dios con nosotros. Y allí en el versículo 23, si usted lo lee, está en letras rojas, lo cual significa que son palabras de la boca de Dios, palabras que salieron de la boca maravillosa de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús aquí le está diciendo a una mujer que no es de su pueblo. Le está diciendo, mas la hora viene. Y diga conmigo, la hora viene. Y diga conmigo, y ahora es. Ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, Jesús está prometiendo un tiempo de entrega, de servicio, de relación, de intimidad con Dios genuina, sincera, profunda, transformadora. Jesús está diciendo, ahora es este tiempo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y Jesús se lo está hablando a una mujer, no a una multitud, a una mujer, y es una mujer samaritana que ha tenido 5 esposos. Una mujer que hace parte de una generación pecadora. A una mujer que hace parte de una generación idólatra, de una generación muy similar a la suya y a la mía. A esta mujer Jesús le está diciendo que a partir de hoy van a venir sobre la tierra verdaderos adoradores, verdaderos hijos, hijas de Dios, que le amaremos genuinamente, que le buscaremos con pasión, que no nos vamos a rendir, que no vamos a dar paso atrás, que vamos a seguir adelante hasta cumplir lo que Él nos llamó a hacer, que vamos a ser uno con Él, porque eso es la adoración. La adoración es fundirse con Dios, hacerse uno con Él, recibir el cielo en nuestro interior, llenarnos del cielo, de su poder, ser uno con Dios. Eso es la adoración. Si lo pudiera comparar, es como cuando el hombre y la mujer se hacen uno para traer vida. Así mismo, nosotros nos hacemos uno con Dios para traer el cielo aquí a esta tierra. Esa es la adoración, y Jesús está diciendo, ahora es. Ahora es, o sea, este llamado es hoy para usted, por eso hoy usted está oyendo esta palabra. Pero escúcheme más. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aleluya. Y la palabra que el Espíritu Santo me puso a estudiar fue la palabra busca. Busca. ¿Qué significa la palabra busca? ¿Cómo así que Dios, nuestro Padre Celestial, el creador de galaxias, el creador de los planetas, el creador de las estrellas, el Dios todopoderoso, cómo así que está buscando adoradores? ¿Cómo así que está buscando hijos e hijas genuinos que le amen, que le crean, que le quieran servir con sus vidas? Bueno, la palabra busca allí, vamos a entrar un poquito en el estudio. La palabra busca es la palabra griega setei, con Z, setei. Esa es la palabra busca. ¿Y qué significa la palabra setei? Bueno, esta es una palabra que se junta con otra palabra llamada pun sanomai. Pun sanomai. Y ambas palabras nos dan a nosotros una idea maravillosa del corazón de Dios. Implica una búsqueda por algo escondido, como un tesoro. Por eso el título de este mensaje es El tesoro especial de Dios, o el especial tesoro de Dios. Implica una búsqueda por algo escondido, o sea, algo que no es fácil de encontrar. Dice, una necesidad urgente de hallar algo. También nos da la idea de aprender, de inteligencia, entendimiento, inquirir o investigar o profundizar o especializarse en algo. Eso es lo que significa la palabra busca. Busca. Entonces cuando usted coge esa palabra dentro de lo que Jesús le está hablando a esta mujer y coge esa palabra y la lleva al tiempo del profeta Elías,
y de Jesús a Elías y de Elías a nosotros, se va a dar cuenta que a través de todas las generaciones han habido pequeños remanentes sobre la tierra. Grupos pequeños de hombres, de mujeres, escondidos, ocultos, en medio de la pobreza, en medio de religiones falsas, en medio de lugares de oscuridad, en medio de rechazos, en las cárceles, en los hospitales, en las calles, en los lugares más inimaginables. Allí han estado tesoros escondidos que Dios ha estado buscando diligentemente. Ha estado Dios llamando con urgencia para que salgan de las tinieblas a la luz y para que la gloria del Señor pueda resplandecer. Cuando usted tiene un anillo de oro y el anillo está opaco, no sirve para reflejar la luz, pierde su atractivo. Pero usted coge un anillo de oro genuino y lo brilla y lo pule y queda tan resplandeciente que una pequeñita luz hace que destelle el anillo de oro. Igual con un diamante, igual con una piedra preciosa, todo lo que compone un tesoro. Imagínese que usted era una de esas personas que estaba en uno de esos lugares de oscuridad, perdido en una religión falsa, perdido en el mundo, que estaba allá atrapado en un vicio, que estaba allá con el hogar destruido, que había sido pisoteado, que había sido menospreciado, rechazado, abandonado. Imagínese que usted era eso. Como cuando alguien va por la calle y ve que hay algo en el suelo y dice, ¿qué será? Y lo toma en medio del barro, empieza a notar un poco como una forma y dice, oh, parece que es un anillo. Está tan sucio, está tan deteriorado que pareciera que no tiene ningún valor. Pero cuando lo lleva al joyero y le quitan el barro, lo pulen y le hacen la prueba, se dan cuenta que es oro de 18 quilates. Y le dice, usted tiene un tesoro en sus manos. Encontró un tesoro. Eso es lo que significa la palabra setei. Y por eso es urgente que usted escuche este mensaje hoy. Es urgente. Porque Dios con urgencia está buscando en este tiempo tesoros escondidos. Gente que como Elías le crea. Gente que como esta samaritana, cuando escuchó de Jesús estas palabras tan maravillosas, salió corriendo a su población a decir, he encontrado el Mesías. Era la pecadora del pueblo. La gente la conocía por ser la adúltera. Pero cuando usted encuentra estos tesoros escondidos en los evangelios, usted se encontrará con un Zaqueo. Usted se encontrará con un Mateo o Leví. Usted se encontrará con un Pedro. Usted se encontrará con un Bartimeo. Usted se encontrará con el ciego de nacimiento. Usted se encontrará con la gente endemoniada. Usted se encontrará con un gadareno. Usted se encontrará con la gente más menospreciada de la sociedad, más abandonada, la gente que menos atención le prestó el mundo. Esa gente fue un tesoro para Dios. Y mire la gloria del Señor, como ese anillo le quitó el barro, lo pulió y un poquito de luz resplandeció sobre ellos y brillaron intensamente en su generación. Asimismo, hoy Dios nos está llamando, nos está convocando y nos está diciendo, yo soy el mismo Dios de Elías. Yo soy el mismo Dios de Elías. No se asusten por la generación en la cual les tocó nacer. No se asusten por los tiempos, por las corrientes políticas, por los ejércitos, por las guerras o los rumores de guerra. Que todo lo que está sucediendo alrededor de ustedes no les haga perder el enfoque. Ustedes son mi especial tesoro, dice el Señor. Eso nos dice hoy Dios, que somos su especial tesoro. Y tenemos que tomar en serio sus palabras, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Es con nuestra fidelidad, es con nuestra entrega completa, genuina a Dios, que nosotros le vamos a dar adoración.
Por eso usted necesita hoy escuchar la voz de Dios que le llama y le dice: sal de donde tú estás, sal de donde tú estás, que tú eres especial para mí. La palabra que hoy leímos en Malaquías: si te convirtieres de todo corazón, yo sacaré de ti lo vil y lo menospreciado, y te convertirás en un especial tesoro. Y es allí donde usted necesita hoy entender que Dios tiene un propósito para su vida. Dios lo tiene. Dios lo tiene. Por eso encontramos, y lo predicamos el domingo anterior, Dios no se rindió con Elías. Dios lo buscó hasta el final. Elías hizo su parte, enfrentó al pueblo. Elías clamó por el pecado de la nación, lo confrontó y triunfó. Pero cuando vio la amenaza, al igual que ustedes y que yo, tuvo temor y salió corriendo a esconderse, lo que nos ha pasado muchas veces. Pero hasta la cueva donde él se escondió, llegó Dios a sacarlo. ¿Y cuáles fueron las palabras que le dijo? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces aquí? Una luz no se pone debajo de una mesa, Jesús nos lo dijo. Una lámpara se pone en un lugar alto para que alumbre todo el lugar. Y eso somos ustedes y yo para Dios. Y es allí donde usted necesita que Dios trabaje en su corazón. Es allí donde usted necesita creer este mensaje y decir: Dios me está llamando, Dios me está diciendo: ven, sal de allí, sal de allí. Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos a encontrar un poco más sobre quién fue Elías para Dios. ¿Por qué Dios lo amó tanto? Dice el versículo 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios le da la orden a Elías, y Elías no teme ir a la cabeza del país, que era Acab, y Elías lo enfrenta. Elías hace su parte. Nosotros necesitamos tomar también fuerzas para confrontar el pecado, mis hermanos. Estamos en medio de una generación que ha menospreciado lo de Dios. Hoy la gente está confundida porque no saben qué pastor predica la verdad. Hoy la gente no sabe a qué iglesia cristiana asistir, porque en unas están predicando prosperidad, en otras les están diciendo no se vacunen, en otras están negando esta pandemia, en otras se están burlando de los que predicamos el evangelio del arrepentimiento. Hay tantas corrientes y tanta confusión hoy dentro del cristianismo que la gente no sabe hacia dónde coger. Pero si usted escucha la voz de Dios en su corazón, usted va a encontrar que Dios siempre tendrá un lugar para usted. Que Dios siempre, siempre tendrá cuidado de sus ovejas, porque Él es el buen pastor. Juan 10 nos lo dice. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Por eso usted debe confiar en Él. Usted debe también, además de confrontar el pecado, usted debe con su vida ser ejemplo a esta generación. Nuestros hermanos y hermanas en Afganistán hoy están siendo asesinados.
Los testimonios que hemos escuchado, que hemos leído, son realmente escalofriantes, mis hermanos. Como a cualquier persona que le encuentran una Biblia en su celular, lo asesinan. Y los testimonios de ellos son hermosos. Leí el viernes en la noche un testimonio que me llegó, una publicación en la cual era una conversación en un chat de WhatsApp. Alguien desde Afganistán estaba diciendo: damos gracias por la oración de la iglesia que está haciendo por nosotros, la iglesia alrededor del mundo. Sentimos la presencia de Dios más que nunca. Ha venido sobre nosotros un denuedo de mantenernos firmes y de no negar a Jesucristo. Hemos estado en conversaciones con nuestros demás hermanos de la iglesia underground, la iglesia que está escondida, y cuentan ellos, han familias que están cantando en el Espíritu junto con los niños, hasta los niños están llenos de la presencia de Dios, y en un momento a otro escuchan gritos, escuchan disparos y no vuelven a saber más de esas familias. Pero dicen ellos: pero estamos firmes y no vamos a negar a Jesús. Esa clase de testimonios tienen que honrarse, mis hermanos. ¿Qué hacemos por nuestros hermanos que están sufriendo eso en estos momentos? El Señor dijo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que de esas personas el mundo no era digno. Nosotros debemos vivir dignamente para honrar el testimonio de aquellos que están dando su vida por el Señor. Tal vez a ustedes y a mí no nos vaya a tocar dar la vida por el Señor, no lo sabemos. La vida física de enfrentar la muerte, balas o una persecución así, no lo sabemos. Pero a aquellos que les ha tocado hacer eso, debemos honrarlos y darle gracias a Dios, porque siguen habiendo lámparas encendidas en los lugares más oscuros de este planeta. En los peores lugares de la tierra, Dios siempre tendrá remanentes. El Dios de los remanentes. El Dios de los remanentes. Debemos ser, aquí donde estamos en nuestros países, cristianos genuinos, que no nos torcemos, que no vendemos los principios, que guardamos con todo el corazón lo que Dios nos ha mandado a hacer, que le obedecemos, que lo amamos, que oramos por aquellos que están sufriendo persecución, que nos ponemos en las manos de Dios para predicarle a toda esta generación que necesita escuchar la palabra de Dios. Y yo hoy precisamente recordaba la primera vez que prediqué aquí en Canadá, que me tocó hacerlo en inglés, fue hace 13 años. Me invitaron a un grupo de jóvenes a predicar, y cuando yo comencé a predicar, lo que Dios me dio fue compartir mi testimonio. Hace 13 años mi inglés, créanme, no era para nada bueno. Me costaba mucho el inglés hace 13 años. Hoy todavía me sigue costando, pero hace 13 años era imposible. Y me tocó predicar un mensaje entero en inglés. Y yo le hice caso al Espíritu Santo, hablé mi testimonio, simplemente le hice caso al Señor. Y a esos jóvenes, con sus pelos parados, con sus jeans rotos, las niñas con shorts, a esos jóvenes en los cuales no se veía que pudiera pasar nada, sobre esos jóvenes cayó el Espíritu Santo. Y esos jóvenes canadienses lloraban en la presencia de Dios. Dios derramó su Espíritu allí. Y hoy le quiero contar este testimonio para que usted vuelva a tener ese deseo de predicar en las calles, en los parques, en el trabajo. Usted puede sonreírle a la gente en su trabajo, orar por ellos. Para mis hermanos, hermanas que todavía el inglés les cuesta mucho y no se sienten capaces de predicar, bueno, sonríales. Pídale a Dios por la salvación de esas personas, pídale a Dios misericordia por ellos, hágase útil para Dios. Vuélvase un Elías que confronta con la presencia de Dios la maldad de la gente, con la presencia de Dios, no con la religión, con la presencia de Dios, con el amor de Dios, con la santidad. Usted, varón, mire con santidad a las mujeres. Muchas mujeres están hastiadas de que los hombres las miren como objetos sexuales.
Y si usted, varón, la mira con santidad, esa mujer va a notar que en usted hay algo diferente. Y cuando Dios le dé la oportunidad, ella va a saber por qué usted no la miró pervertidamente, porque en usted está Jesús. Hagámonos útiles para Jesús. Hagámonos útiles para Dios en esta generación terrible que nos tocó nacer. No tengamos temor de ir a confrontar el mal. Si nos toca hacerlo, gloria a Dios. Dios va a enviar sus cuervos para alimentarnos. Dios nos va a decir, allí te quiero, ponte allí, guárdate allí. Dios nos va a dar las instrucciones para que nosotros estemos siempre seguros, porque nuestro Dios es buen Padre y nos cuida. Él nos cuida, nos protege, Él tiene el control y Él sabe cómo hacerlo. Y si Dios tiene que enviar cuervos a traernos el pan y la carne, pues gloria a Dios, que así pase. Pero el fondo de todas estas palabras es encontrar usted lo valioso que usted es para Dios en esta generación. Y todo lo que Dios va a hacer para que usted cumpla el propósito para el cual usted nació en este tiempo. Porque Dios le puso a nacer a usted en este tiempo, Dios le trajo a esta iglesia, Dios le ha hecho escuchar estas palabras para que usted se convierta de corazón a Dios, para que usted no tenga el temor de entregar su vida y de ser una persona diferente en medio de esta generación. Y gloria a Dios por aquellos que van a decir, amén, yo estoy aquí, yo voy a ser ese Elías, yo voy a ser esa mujer de oración, yo voy a ser esa persona de testimonio, yo no voy a tener temor a hablarle a una persona en la calle, obedecerle al Espíritu Santo, yo no voy a tener temor de confrontar el pecado en mi propia familia, yo voy a hacer la diferencia. Yo voy a hacer la diferencia. Yo voy a ser un cristiano como la Biblia dice que debo ser. Yo no voy a vivir en el mundo más. Yo no voy a seguir los sueños de esta tierra. Yo no me voy a quedar por las migajas de esta vida. Yo voy detrás de los tesoros que tiene Dios. Yo voy detrás de los tesoros. Y para ustedes este mensaje. Para ustedes este mensaje que Dios me envió a predicarle hoy. Usted no tema. Usted no tema, créale a Dios y Él va a hacer la obra, porque la obra no la hizo Elías, la hizo Dios a través de Elías. Vamos a terminar con estas palabras para que usted entienda el poder de los remanentes de Dios. Como Dios siempre tiene el control, pero esos tesoros están escondiditos por allí y Dios los está buscando y Dios los llama. Y hoy Dios está haciendo un llamado a esos tesoros. Préstele atención. Acabamos de leer entonces en el capítulo 17 como Elías le dice al rey Acab, no va a haber lluvia, punto. Pasaron los 3 años y medio, no llovió. El rey Acab manda a buscar a Elías para acabarlo. Y llega el momento en que Elías va a venir a confrontar al rey. Ya no con el anuncio de lo que vendría, sino con el poder y la autoridad de lo que ya pasó. Y con Dios por delante. Y viene entonces ese momento, mis hermanos. Y aquí, en el capítulo 18, vamos a leer entonces el versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? O sea, ¿eres tú ese que nos tiene tan mal? ¿Eres tú ese que solo habla del pecado y de la santidad y del arrepentimiento? ¿Eres tú ese que se la pasa leyendo su Biblia? ¿Eres tú ese que solo habla de Dios? Y le dice el versículo 18 Elías, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Dese cuenta que la santidad de Dios en nuestra vida va a confrontar la maldad en los demás. Por eso lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios y buscarlo, vivir en su presencia, porque la dirección de Dios va a ser plena cuando nosotros estamos en su presencia y no vamos a tener temor de nada. Viene la confrontación y mire la autoridad de Elías. Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel
en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y una de las palabras más tristes que tiene la Biblia. Y el pueblo no respondió palabra. Elías viene en la autoridad de Dios y confronta la maldad. Y ya no solo a la cabeza promotora de toda esta maldad, sino al pueblo que se ha contaminado y se ha dañado con toda esta tendencia terrible de rebelarse contra Dios. Y Elías los confronta y les dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa respuesta está ya respondida en este mensaje, en Juan 4:23, porque viene tiempo y ahora es. Ese hasta cuándo está siendo dirigido a esos que estaban allí escondidos, que estaban allí diciendo: no sabemos qué hacer. La nación va de mal en peor. Nos han metido dioses diciendo que son más fuertes que nuestro Dios, Jehová que nos sacó de Egipto. Nos han dicho que estos son los verdaderos dioses, pero no podemos rendirnos. Esa gente está metida en el pueblo. Esa gente está escondida. Esa gente está callada. Esa gente no ha actuado aún. Esa gente no ha confrontado aún la maldad. Esa gente pareciera que está dormida. Pareciera que está mezclada y que son de todos los de Israel que están pervertidos. Pero esa gente que en su corazón sabe quién es Dios. Esa gente que ha dicho: vive Jehová que no te dejaré. Esa gente vuelve a aparecer aquí en el capítulo 19. Y mire quién es el que los encuentra. Elías, en medio de su prueba, le dice a Dios, capítulo 19, dice, versículo 14, él respondió, hablando de Elías: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ese es el espíritu de temor que tenemos que reprender en el nombre de Jesús. Elías se ve solo, porque Elías hasta este momento desconocía el Dios de los remanentes, desconocía que Dios es un Dios que busca, ese Dios que le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás? Ese Dios que le dijo a Zaqueo: Zaqueo, baja de allí, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Ese Dios que le dijo a Bartimeo: tráiganmelo aquí. Ese Dios que fue por la mujer encorvada, le reprendió el demonio y la sanó. Ese Dios que fue por la mujer viuda en Naín, porque su hijo acababa de morir. Ese Dios que busca, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el Dios de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y está hoy con nosotros, llamando a ese remanente que está callado, que está quieto, que está dormido, que está pasivo, que no ha podido levantarse, que no ha entendido que es un tesoro en las manos de Dios. Por eso los pastores no tenemos que asustarnos de la actitud del pueblo muchas veces. Porque a pesar de que estén callados, de que estén pasivos o de que estén dormidos, no significa que hayan perdido su valor. Pueden seguir siendo un tesoro maravilloso para Dios. Y será Dios el que los saque, los limpie y los haga resplandecer, no nosotros los pastores. Por eso nosotros mismos los siervos necesitamos armarnos de este poder que hubo en Elías, de esta fe que hubo en Elías al inicio, que le creyó a Dios, el fuego para confrontar, para seguir adelante. No podemos seguir el ejemplo de Elías en salir corriendo a las amenazas del gobierno, a las amenazas de Jezabel, a las amenazas del mundo. No podemos.
Necesitamos estar firmes creyéndole a Dios y Él será el que levante los remanentes. Elías le dice, he quedado yo, todo Israel se perdió. O sea, Elías le dijo, aquí ya no hay nada que hacer. Por eso quiero morirme, le está diciendo Elías a Dios. Pero Dios le dice, versículo 18, le dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Escúcheme lo que le quiero decir. Cuando usted lee atentamente lo que Dios nos está diciendo, Dios le está diciendo a Elías, sí, ahorita puedes ser tú solo como profeta, pero no te confundas, Elías. Cuando confrontaste al pueblo y no respondió palabra, en ese mismo pueblo habían 7,000 que nunca habían doblado sus rodillas delante de Baal, que nunca le besaron, que no le sirvieron, que en su corazón sabían que yo soy el verdadero Dios. Y dice Dios, yo haré, o sea, le está hablando en futuro, le está diciendo, yo haré que quede en Israel. O sea, Dios le está diciendo, ese remanente que hasta este momento no hizo lo malo, no dobló las rodillas delante de Baal, no le besó, no le adoró, ese remanente que ha estado callado, dormido, quieto, tranquilo, pero ha estado allí, ese será mi tesoro escogido, ese será mi especial tesoro, y ellos serán esa nueva generación que van a traer el fuego a la tierra, el fuego de avivamiento, el fuego de poder, el fuego que hará convertir a generaciones y multitudes a Dios. Un solo Elías confrontó todo el pueblo. ¿Qué harían 7,000 hombres en Israel? Hermanos, la Biblia es maravillosa porque nos habla de las debilidades de los hombres y nos hace siempre entender que somos tendientes al fracaso, pero que Dios no falla, que Dios nunca se dará por vencido con nosotros y que Dios siempre tiene el control. Hay remanentes escogidos de Dios en toda la tierra. Y aquí en London hay un remanente que está callado, que no ha actuado, pero que no ha doblado las rodillas delante de Baal, que no le ha adorado y que en su corazón sigue sabiendo que solo Jehová es Dios. A ese remanente de London, a ese remanente en donde sea que usted me esté escuchando, el país, la ciudad donde sea que usted esté, a ese remanente Dios le manda hoy esta palabra, porque usted es ese tesoro escondido. Y vamos a levantarnos, y vamos a creerle a Dios. Y si usted le hablo a los nuevos, a los que apenas están empezando a venir a Jesús, a ustedes les quiero dar también este mensaje de aliento. No teman abandonar la religión de sus papás, la religión de sus familias. No teman en que sus amistades les empiecen a decir, ay, ya se volvió cristiano, ay, ahora es un aleluya. Ahora no teman en la crítica y la ridiculización de la gente, porque es necesario que eso se nos levante, pero Dios estará contento, feliz, diciendo, mire, ahí va otro nuevo convertido, ahí va otro que va a ser parte de mi remanente especial. Y vamos a seguir adelante en lo que Dios nos mandó a hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Y vamos a enseñarles a ser verdaderos adoradores. Y vamos a abrazarnos como iglesia. Y vamos a coger las promesas de Dios, porque Él no es mentiroso. Él no es mentiroso. Los hombres fallamos, siempre fallaremos, pero Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y lo que Él ha prometido, Él lo hará. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. Usted, remanente, donde sea que esté, le pido, levántese por favor. Póngase en pie. Allí donde usted se encuentra. Yo le quiero pedir, póngase en pie. Póngase en pie, por favor. Vamos a orarle al Señor. Le vamos a pedir que saque de nosotros ese espíritu de temor. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a enterrar nuestro pasado. Tenemos un Dios que perdona pecados. Sí, mis hermanos. Él perdona pecados. La Biblia está llena de esas promesas. Los pecados que usted le confesó a Él y de los cuales usted se apartó, o los pecados contra los cuales usted está luchando, Dios los perdonó. Es un Dios que perdona. Es un Dios que perdona.
Usted necesita abrazar esas promesas que Dios le ha dado. Esas promesas que Dios le ha dicho. Voy a terminar leyendo el Salmo 130. Y usted escúchelo atentamente allí donde está. Usted que está luchando contra sus pensamientos, contra la opresión del enemigo, contra su pasado, contra el pecado que no ha podido vencer. Escuche estas palabras. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Yah, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel, oh pueblo mío, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados.